Bueno, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso espacio. La paz y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos de vuelta después de tres semanas realmente. Estuvimos en la fiesta de Hanukkah. Fue una fiesta bastante buena, donde ganamos como 2 o 3 kilos, creo yo. 2 o 3 kilos de peso. Hubo mucha comida, hubo mucha celebración, cánticos, luz. Y vimos cómo la luz, a medida que íbamos transcurriendo la fiesta, fue en aumento. ¿Okay? Al principio predominaban las tinieblas, pero en la medida que íbamos progresando en la festividad, la luz iba doblegando las tinieblas y llegó a un punto donde la luz era absolutamente plena. Y bueno, tuvimos una excelente celebración, 8 días de celebración en la Hanukkah. Aprendimos muchas cosas, por cierto, relacionadas a esta porción de la Torah que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿ok? Con la ayuda del cielo. Hoy tenemos el estudio de la parashá número 11 que lleva por título Vaigash, ¿ok? Esta porción de la palabra se llama Vaigash y significa y se acercó. Saludos a todos los que nos están viendo en todas partes del mundo. Un gran abrazo. La paz y la bendición del Altísimo sea con todos ustedes. Yo estoy muy contento hoy de estar una vez más estudiando las Escrituras porque hay un cúmulo importantísimo de sabiduría aquí. Caramba. Saludos. Qué bueno verte. Espero que todo esté bien. Un gran abrazo, un gran beso. Y que la bendición del Altísimo esté contigo. Gracias por darme ese corazoncito. Ok. Y hoy estamos estudiando esta parashá. Mira, cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras, básicamente estamos estudiando el manual del Creador. Es como cuando compramos algo en Amazon, en Walmart, un equipo de sonido, un televisor nuevo. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y la primera cosa que deberíamos hacer es leer el manual, ¿ok? Sobre todo si es algo que se construye. Deberíamos leer el manual. Y eso nos da una visión general, nos da detalles y nosotros vamos a hacer las cosas de forma más efectivas. Gracias por ese quiéreme. Muchas gracias. Entonces, lo mismo sucede con la vida. La vida es bella. La vida el Eterno la creó para que la podamos disfrutar. Pero a veces olvidamos leer el manual. Y el manual es este. El manual es este. Es práctico, no es complicado, es sencillo de entender. Es solamente que tenemos que estudiarlo cada día. Así como él dice. Y cuando nosotros estudiamos el manual de Dios, nuestra vida empieza a tomar su máximo potencial. Ese potencial empieza a convertirse en realidad, en bendición. Y fíjate algo, muchas personas dicen, han escuchado esto, muchas personas dicen, no, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Bueno, eso es real, eso es respetable, ¿verdad? Cada quien tiene ese poder de decisión. Pero imagínate esto, compras un vehículo y tú dices, bueno, este es mi vehículo y yo hago con él lo que yo quiera. Sí, es absolutamente respetable, pero imagínate que esta persona diga, bueno, este es mi vehículo y yo le pongo agua. Bueno, pero el manual del vehículo dice que tú le pongas gasolina. ¿Qué va a pasar si tú, porque es tu vehículo, tú le pones agua? ¿Qué le pasa al vehículo? Pues tú vas a destruir el motor. Y no importa si es tuyo o no es tuyo, lo vas a destruir. Tus decisiones lo destruyen. ¿Ok? Porque ha sido diseñado para que funcione con gasolina. Entonces, muchas personas están, no, esta es mi vida, y le están echando agua al vehículo de su vida. Y luego se preguntan, ¿por qué mi matrimonio no va tan bien? ¿Por qué en los negocios no me va tan bien? ¿Por qué mi relación con mis hijos no va tan bien? ¿Por qué mis amigos no tengo? ¿Por qué? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, porque estás echándole agua. Tienes que leer realmente el manual para que puedas comprender cómo funciona. Por eso es que cuando tú vienes aquí y descubres que, oye, yo soy el que estoy mal, le estaba echando gasolina, le estaba echando agua a mi vida y por eso mi vida no va tan bien, ¿sí? Pero cuando tú descubres aquí que es gasolina lo que tienes que echarle, entonces
Oye, no puedes decir, no, eso es religioso, eso no sirve, esos son los pastores que me quieren robar. No, 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 no. Dice, oye, sí, me estoy equivocando. O sea, no pasa nada con decir que me equivoco. Yo soy un ser humano, tú eres un ser humano, ¿sí? Y por ende, vinimos hechos débiles, con defectos, y nos podemos equivocar. Es así. Lo maravilloso es que el sistema nos ha hecho creer que cuando nosotros decimos, oye, me equivoqué, pareciera que somos personas débiles, como que quedamos en ridículo. Y no, es todo lo contrario. Cuando nosotros decimos, efectivamente, me equivoqué, vaya, pido perdón a quien tenga que pedir, eso me hace grande, porque el hecho de darme cuenta que me estoy equivocando me da la oportunidad de yo poder rectificar, de cambiar mi rumbo, y a partir de cambiar mi rumbo tener resultados diferentes. Y si antes me estaba yendo mal, ahora me comienza a ir bien. Wow. Entonces mucha gente cree que esto es cuestión de suerte. No, es cuestión de decisión. Saludos, Norma Montenegro. Qué gusto ver gente que quiero, gente que nos sigue por aquí, reencontrarnos. Teníamos como 3 semanas, yo admito, esta fiesta de Hanukkah, este diciembre verdaderamente nos dejó llenos de comida y nos dejó también un poquito sin energía. Hemos estado durmiendo todos estos días, y mañana, con la ayuda del cielo, vamos a ir a una piscina, pasar un día distinto. Y bueno, estaremos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Luego estaremos esta próxima semana otra vez trabajando, planificando todo lo que se viene para este 2026. Este 2026 la vamos a romper con la ayuda del cielo. Hacer un año realmente maravilloso. Este ha sido un año maravilloso, maravilloso. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero ha sido maravilloso. Y yo les invito a que se unan, síganos en todas las redes sociales. Mis canales se llaman igual que este aquí en TikTok, Josías Daniel X, ¿ok? En todas las redes, en Facebook, en X, en Instagram, todos se llaman igual, Josías Daniel X. Este año de verdad que va a ser maravilloso, ¿ok? Bien, vamos entonces a comenzar con esta porción de la Torah. Bendecimos al Eterno, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotah betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has ordenado tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Amén, ve amén. Vaya, yo le he colocado un título bastante controversial a este live, a esta enseñanza. Y si te causa curiosidad, ¿sí? Voy a meterme en problemas con el título, nada más arrancar. Pero si tú tienes paciencia, voy a salir de este problema. Y luego, si tienes preguntas, escríbenos en @raíceshebreas en Telegram, ¿sí? Escríbenos allí y podemos responder algunas preguntas, ¿ok? Pero yo escribí en el título de este live, Yeshua no es Dios, ¿ok? Este título es bastante controversial. Yeshua no es Dios. Y si realmente te interesa, vamos a ir paso a paso a través de esta parashá, de esta porción de la Torah, estudiando, y vamos a darnos cuenta cómo se ha convertido, o los hombres han hecho de Yeshua un Dios, ¿ok? Bien, ¿dónde se encuentra esta porción de la Torah? La vamos a encontrar en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 44, verso 18. Dice de esta forma, dice, entonces Yehudá se acercó a él. Recordemos que el pueblo de Israel está conformado por 12 tribus, ¿ok? Es como decir aquí en Venezuela, es una nación y está conformada por 23 estados y una capital, ¿ok? En Estados Unidos, una gran nación, tiene 50 estados, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con Israel. Israel tiene 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y Judá es uno de ellos. Y Judá, dice aquí, el verso 18, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío. Está hablándole a su hermano Joseph. Se han reencontrado con su hermano. Recordemos lo que estudiábamos la parashá anterior. Hubo una gran hambruna que el Eterno generó por todo el mundo. Sí, escuchen esto, hubo una gran hambruna. Hay países con mucha hambruna. En Venezuela yo estoy en un país que está entrando otra vez en una gran crisis. Se había salido por un tiempo, ahora está entrando en una crisis tremenda. Una hiperinflación. No lo digo yo, revisen las noticias y se van a dar cuenta.
Y lo mismo, hay naciones como Nicaragua, como Cuba, como muchas naciones en el África. Hay mucha gente que está pasando por grandes hambrunas, grandes necesidades. Y quiero decir una cosa, aquí bastante importante. Noten ustedes que en medio de una gran hambruna, un hombre llamado Jacob, un sadik, un justo, Jacob envió a sus hijos a comprar grano en Egipto porque sabía que en Egipto había abundancia. ¿Ok? En Egipto había abundancia. Me están enviando rosas blancas. Yo no sé qué significa eso. Yo no soy muy ducho en este tipo de cosas, pero agradezco profundamente. ¿Ok? Entonces, había una hambruna y un onsadik llamado Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar granos. Por favor, escuchen esto. Llevó a sus hijos a Egipto a comprar granos. En medio de una crisis, Jacob mandó a comprar, no mandó a pedir, no mandó a solicitar clemencia, misericordia, piedad. No, él compró. Y de aquí entendemos un punto interesante. Toda aquella persona que diezma siempre tiene recursos. Voy a repetir eso. Toda persona que practica el diezmo siempre tiene recursos. Saludos, Eric. Qué bueno verte. Es un gusto saber que hasta los vecinos se están uniendo a esto. Baruch Hashem, que el Eterno te bendiga a ti, a tu familia y les provea siempre. Y bueno, es un gusto tenerlos por aquí. Espero que esta palabra del Eterno les ayude, ¿verdad? Sea una semilla que dé mucho fruto. Entonces, toda persona que diezma siempre tiene. De hecho, hay algo que tú deberías tener conciencia. En realidad, todo el mundo diezma sin saberlo. Lo que pasa, y cuál es la diferencia, ¿a quién tú le diezmas? Cuando tú le diezmas a Dios, ¿ok? Y mucha gente dice, no, pero los pastores se comen el dinero, son unos sinvergüenza, no trabajan, vayan a trabajar. Qué tremendo negocio tienen. Miren, eso son cosas que se hablan así a la ligera. Si ustedes que verdaderamente creyeran que ser pastor y vivir del diezmo de la gente es un gran negocio, hagan el ejercicio de abrir una congregación y tratar de vivir del diezmo de la gente y se van a llevar una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, pero la inmensa mayoría por escándalo, no diezman. No importa cuánta gente tenga una congregación, miles, decenas de miles, centenas, más del 90%, escuchen esto, más del 90% no diezma. Y no importa en qué nación del mundo, averígüenlo y se van a llevar esa sorpresa. ¿Qué nos dice esto? Que el diezmo no es un asunto físico, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y cuando tú entiendes estos principios de fe, entonces que te empieza a ir bien, porque en la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Tú necesitas la fe para todo. Tú no puedes vivir siendo un desconfiado en todas las cosas. Es absolutamente ridículo. Imagínate que tú vas a un aeropuerto, ¿sí? Pagas un boleto de avión para ir a donde tú quieras ir. Es indistinto el destino. Mira, y tú haces el check-in, ¿verdad? Abordas el avión y tú ni siquiera ves quién carrizo es el piloto. Tú no estás por saber si el piloto tiene muchas horas de vuelo, tiene pocas horas de vuelo, ¿sí? ¿Ah? Y tú sabes que si algo sale mal allá arriba y eso se desploma, el desenlace va a ser fatal. Pero casi en un 95% de posibilidades de que va a ser fatal. Y tú, sin embargo, te montas. ¿Por qué? Porque tienes fe. Tú tienes fe. Lo que pasa es que las personas no nos damos cuenta. Ahora, yo no estoy en contra de los aviones, yo estoy a favor de los aviones. De hecho, es, digamos, el método de transporte más seguro que existe. Más seguro, es más seguro que ir en vehículo. La tasa de accidente aeronáutico es absolutamente inferior a la tasa de tránsito. Por escándalo. Por escándalo. ¿Ok? Entonces, necesita fe. Ahora, el diezmo, para poder diezmar, necesita fe. Tú necesitas fe, porque no es un asunto, escucha bien, no es un asunto de, digamos, físico, de negocio. Eso no es un negocio, es algo. Mira, vamos a ver aquí si yo tengo la posibilidad. Pásame un billete ahí de lo que sea, no importa si es dólar,
si es bolívares, ahí está, en la caja, cualquier cosa, cualquier cosa. Vamos a partir de que este billete, sea cualquier billete que tú quieras. $10, $100, $20. Piensa en esto. Esto es algo que tú te ganas cuando trabajas, cuando haces inversiones, ¿sí? Esto es algo que tú, digamos, haces, de pronto alguien te lo puede regalar, ¿sí? Saludos, Lauri. Un abrazo hasta Chile. No importa, escucha bien, no importa cómo te lo ganaste de forma lícita, de forma legítima, de forma moral, de forma ética, te lo ganaste, muy bien. A partir de esto, en el momento en que tú diezmas, ¿verdad? Si en este caso este billete es de 100, mi diezmo serían 10. Si fueran 1000, mi diezmo son 100. ¿Quién diezma más? ¿El que gana 1000 o el que gana 100? Diezman lo mismo. 10% es lo mismo. Es el 10%. ¿Ok? Entonces, en el momento en que tú haces esto, tú estás diciendo con los hechos, no con la boca. Con la boca decimos muchas cosas. Las cosas que yo decía hace un tiempo no son las mismas que digo ahora. ¿Ok? Voy creciendo, voy madurando, voy aprendiendo, me voy haciendo mejor, mis habilidades van puliéndose. ¿Ok? Pero en el momento en que yo diezmo, yo estoy diciendo que es el Eterno, estoy reconociendo que es el Eterno el que me provee el dinero. ¿A través de qué? A través de clientes, a través de negocios, a través de ideas, ¿verdad? A través de salud, a través de muchas cosas. Ah, bueno, que tú se lo das a una persona, a un hombre, una persona que te enseña Torah, eso es un emisario del Eterno. Fíjate que estamos hablando la palabra del Eterno, no son mis palabras. Es la palabra del Eterno. ¿Ok? Ah, que es un ser humano y de pronto lo va a malgastar. Ese es asunto de esa persona que recibe el diezmo. Ver qué hace. El Eterno le va a pedir cuentas. Créemelo. Le va a pedir cuentas. Mi asunto es ser responsable. Y en el caso de Jacob, Jacob era un muchacho, todos los que hemos estudiado la historia de Jacob, era un muchacho que era consentido de su madre y de su padre. Pero un día su hermano lo amenazó de muerte y tuvo que salir al exilio. Y de pasar de la comodidad del hogar, empezó a vivir en el exilio una situación durísima. Todos aquellos que son inmigrantes en otros países entienden lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Ser inmigrante en un país al principio es una de las cosas más duras que existe. Y esto le pasó a Jacob. Y hay un episodio que estudiamos hace algunas semanas atrás donde dice que Jacob estaba durmiendo en un monte y la cosa que tenía él para su almohada era una piedra, era una gran piedra. Imagínense lo duro que es el exilio, que lo más blandito que tenía para dormir era una piedra. Y durmió a la intemperie con esa piedra de cabecera. ¿Qué hizo ahí? Hizo un voto. Dijo, bueno, si tú, fíjese, él no está loco, él no está hablando al aire. Si tú no tienes fe, tú no oras, porque tú hablas solo. Y las personas que hablan solo, los vemos como locos, están locos. ¿Ok? Pero cuando yo estoy orando, aunque físicamente no hay alguien a mi alrededor, yo sé por la fe que Dios está aquí. Entonces yo no estoy loco, yo estoy hablando con alguien y ese alguien me escucha. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Entonces Jacob hizo ese voto. Bueno, si tú me das vestido para vestir. Escucha esto, pide cosas materiales. El diezmo está relacionado a cosas materiales. Si tú me das vestido para vestir, me das pan para comer. Y me bendices en este viaje en el que voy y me haces regresar en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, escucha bien, que me dieres, no es que yo me lo gano, no es que tú me lo das, yo reconozco que eres tú que me lo das. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y ese fue el principio con el cual Jacob empezó su peregrinaje. En el camino, sí, su suegro lo engañó muchas veces, le cambió el salario, le hizo un montón de cosas, pero al final de la historia, como fue un hombre trabajador, fiel, inversionista y a la vez diezmaba, dice que se hizo absolutamente rico. Baruch Hashem. Yo espero que alguien esté entendiendo algo aquí.
¿sí? Pero al final se hizo rico. El Eterno lo hizo rico. ¿Ok? Y ahora estamos hablando que en tiempo de necesidad Él mandó, mientras todo el mundo tenía hambre, no había grano, había sequedad, los árboles se marchitaban, en Egipto había grano y Él envió, imagínense la abundancia que tenía, envió a sus 11 hijos a comprar grano en Egipto, a pagar. Quiere decir que Él tenía. Y aquí hay un tipo que está diciendo, eso es todo lo que les gusta pedir. Pregunto yo a los 30 y pico de personas que están aquí, ¿en qué momento de toda esta conversación hemos estado pidiendo dinero? En ninguna parte. Aquí yo no he pedido dinero. Tampoco lo pienso hacer. Pero son juicios que se emiten de forma, digamos, alegre, sin pensar. ¿Ok? Entonces, cada persona que diezma y practica el diezmo, el Eterno lo va a bendecir. Y a mí me sucede que gente que yo ni estoy buscando me termina llamando. Gente que yo ni conozco, wow, en verdad me termina realmente llamando y wow, muchos negocios, yo he quedado asombrado. El Eterno me envía y yo digo, Señor, gracias porque esto es un milagro, esto es un milagro. Uno aprende a reconocerlo, a discernirlo, ¿ok? Ahora vamos a adentrarnos aquí y dice que cuando ellos llegan a Egipto, ahora su hermano que en el pasado, digamos, su hermano, ellos lo querían matar porque le tenían envidia a Joseph. Todos los hijos de Jacob le tenían envidia a su hermano Joseph. Lo terminaron vendiendo, para resumir la historia, lo terminan vendiendo a una caravana de ismaelitas. Él va a Egipto, es vendido como esclavo, sirve en la casa de un gobernador llamado Potifar, injustamente ¿cómo se llamaría esto? ¿Cuál es la palabra correcta? Le infundan una acusación. Cuando una acusación no tiene base, es una acusación infundada o falsa. Y la esposa de Potifar lo acusa de que él quiso forzarla a ella, quiso violarla. ¿Ok? En ese momento cae Joseph de forma injusta preso. Y quien saca de la cárcel luego de 2 años es el Eterno. Coloca a Joseph de ser un reo de la justicia, lo coloca como, escuchen bien, virrey de Egipto, virrey del imperio mundial de ese entonces. ¿Quién es el hombre más poderoso del mundo ahorita en política? En el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Quién entonces sería el segundo hombre más poderoso del mundo? Mami, ¿quién sería el segundo hombre más poderoso del mundo en este momento? No, él es el primero, el segundo. Creo que sería el secretario de Estado. Por cierto, una persona de ascendencia cubana. Es el segundo hombre más poderoso del mundo. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, Joseph sería como Marco Rubio. No, mire, Joseph es más grande que Marco Rubio. Porque hoy en día no hay imperio. Es falso. Es una narrativa extraña. Hoy no hay imperio. En aquel momento Egipto sí era un imperio. Han habido muchos imperios en el mundo. El imperio egipcio, el imperio de los griegos, el imperio otomano, el imperio romano. Sí, han habido muchos, pero Estados Unidos está muy lejos de ser imperio, ¿no? Estados Unidos no es imperio. Estados Unidos es la nación más poderosa de este momento, pero no es un imperio. ¿Ok? Entonces quiere decir que Joseph es mucho más grande, era virrey de Egipto. Ahora sus hermanos, después de 13 años de haberlo vendido como esclavo, forzado por las circunstancias, llegan a Egipto y vienen a comprarle grano. Y ellos, escuchen bien, porque Joseph en esta parashá es la sombra del Mashiach, la sombra de Yeshua. Joseph es la sombra de Yeshua. O sea, nosotros queremos conocer a Yeshua. ¿Qué es Yeshua? Hay que conocer quién es Joseph. De hecho, cuando Yeshua vino a la tierra y vivió entre nosotros los mortales, ¿ok?
Yeshua es conocido en el judaísmo como Mashiach ben Yosef o el Mashiach sufriente, porque Yosef sufrió demasiado de forma injusta. ¿Ok? Es más, Yeshua, al igual que Joseph fue vendido por sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos no lo aceptaron, es más, quisieron deshacerse de él. ¿Y qué vemos nosotros en el judaísmo de hoy? El judaísmo de hoy no quiere saber nada de Yeshua como Mesías de Israel. Para ellos Yeshua es un profeta. ¿Sí? Para ellos Yeshua es cualquier otra cosa que no sea el Mesías. No lo aceptan. Es más, si yo puedo hablar de muchas cosas con algún judío, pero decirle yo que Yeshua es el Mesías, ellos se lo toman como una ofensa personal. Tienen un excelente, a mí me fascina hablar con los judíos. Voy a sinagogas, me gusta esto, o sea, de verdad vocacionalmente he abrazado esta fe. ¿Sí? Hay mucho que aprender. Yo creo que cuando estudiamos Torah nos hacemos mucho, pero mucho más sabios. ¿Sí? Porque entendemos, como decía al principio, que es el manual del Eterno para nuestra vida. Y empezamos a prosperar. Todas las cosas en nuestra vida comienzan a prosperar. ¿Sí? Pero ahora hay una treta porque Yosef, escuchen esto, Yosef es la sombra de Yeshua. Ahora, los hermanos se consiguen a Yosef. Y resulta, mami, que cuando ellos vendieron a Yosef tenía 17 años. Era un muchacho. Jovencito, lo vendieron, 17 años. Muy bien. Ahora Yosef, cuando ellos lo encuentran, no es un muchacho, ahora es un hombre. Tiene 30 años o más. Ahora aquel muchacho indefenso resulta que ahora tiene poder. Porque ahora es virrey del mundo. Cada vez que nosotros hablamos de Egipto como imperio, Egipto representa el mundo. Y Yosef, ¿qué era? Virrey del mundo. El faraón, cuando lo nombró virrey, si ustedes leen aquí la escritura, se van a dar cuenta que el faraón le cambió el nombre y le puso el nombre de Safenat Panea. Y le puso vestiduras reales, no las vestiduras que él tenía cuando era un muchacho. Y estoy describiendo todo esto porque cuando los hermanos llegan ahora, más de una década después, no reconocen a Yosef. Porque Yosef está vestido como un príncipe egipcio. ¿Sí? Shalom, saludo hermano Cárdenas. ¿Qué de tiempo? Cuéntame dónde estás. Creo que estás en Perú. No estoy muy seguro, pero déjamelo saber. España. Wow. Baruch Hashem, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto verte por aquí. Me da mucho gusto, bienvenidos. Entonces, vaya, Yosef es un hombre que ahora está vestido como egipcio, está ataviado como un rey egipcio, habla egipcio, se comunica egipcio, tiene maquillaje, atuendo egipcio, tiene un nombre egipcio. Los egipcios lo veneran como un dios egipcio porque todo el que ocupaba un rango de autoridad en Egipto lo veían como un dios. Escucha esto, lo veían como un dios, no que era Dios. Lo veían como un dios. Esto es tan importante para el título que acabamos de poner. ¿Sí? Y resulta que él ve a sus hermanos también y se conmueve, pero él se da cuenta que sus hermanos no lo reconocen. Así que él trata de guardar la compostura. Había muchas heridas abiertas. Y Joseph empieza con un interrogatorio, con un juego de tretas para saber si sus hermanos después de tantos años han cambiado. No voy a explicar todas las tretas y todos los interrogatorios que Joseph le hace a sus hermanos. Pero sí me voy a adentrar en el que precede a esta porción de la Torá. Que es que cuando los hermanos se van de comprar grano por segunda vez y han llevado a su hermano menor, Joseph manda a colocar su copa dentro del saco de grano de su hermano menor. Que en este caso, su hermano menor es su hermano, porque los demás eran sus medio hermanos. Este sí era hermano de papá y mamá de él, el único. Y lo que él trata es de tomarlo como preso para ver si sus hermanos le van a hacer lo mismo que le hicieron a él. Quiere medir, yo sé lo que quiere es medir si sus hermanos han cambiado su corazón. Y en el contexto de esta porción de la Torá, de esto que estoy hablando, ¿sí? Es que se da esta lectura y dice aquí, entonces Judá, que era uno de los hermanos mayores de Joseph, se acercó a él. Y dijo, ay, Señor mío.
te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres, escuchen bien, como Faraón. Si estamos hablando, y todas las personas que están aquí en vivo, si estamos hablando de que Joseph representa a Yeshua, es la sombra de Yeshua, escríbeme en los comentarios y déjame saber, entonces, ¿Faraón es la sombra de quién? Esta es una pregunta abierta. ¿Faraón es la sombra de quién? Si Joseph, hijo de Jacob, es la sombra de Yeshua como Mesías de Israel y del mundo, Faraón entonces es la sombra de quién? Escríbemelo en los comentarios, déjame saber por aquí, quiero leerte. ¿A qué te suena Faraón? ¿Ok? Estamos hablando de que la Torah nos revela quién es Yeshua. ¿Ok? Pero déjame saber si comprendes quién es la sombra de Faraón. ¿Ok? ¿Quién es la sombra de Faraón? Vamos por 3,600 likes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están apoyando con tantas cosas, con tantos regalos. Por ahí he visto quiéreme, por ahí he visto rosas. Yo no sé qué es eso y no sé en qué se traduce eso, pero sé que es apoyo y agradezco. Y si ustedes creen que esto realmente está siendo de bendición para tu vida, comparte este live con alguien que tú creas que este live le va a ayudar, le va a edificar y le va a servir. Saludos a Edward. Saludos a Edward. Un gran abrazo. Entonces, si Joseph es la sombra de Yeshua como Mesías de Israel y del mundo, Faraón, ¿de quién es la sombra? ¿De quién es la sombra? Pues le voy a decir algo. Faraón es la sombra del Eterno mismo, porque es la máxima autoridad. Porque es la máxima autoridad. Faraón, de hecho, para los egipcios, Faraón es Dios. Y uno ve las series estas de Egipto, ¿sí? Y cómo saludaban a Faraón, soberano, le decía, soberano. El hijo de Amón-Ra, el dios Sol. O sea, el Faraón para los egipcios era un dios. Entonces, Faraón en esta lectura es la sombra del Eterno. ¿Sí? Es la sombra del Eterno o nos proyecta al Eterno. Y Joseph nos proyecta la sombra de Yeshua. ¿Ok? Entonces el verso dice que Judá le dijo, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres como Faraón. En otras palabras, si sustituyéramos y habláramos de Yeshua, se le diría, tú eres como Dios, no que tú eres Dios. Atención. Pregunto entonces, a la luz de esto que estamos estudiando, ¿Yeshua es Dios o no es Dios? Escríbemelo en los comentarios. Déjamelo saber si se está entendiendo. ¿Sí? Niurka dice, no, no es Dios. Excelente, Niurka. Excelente, no es Dios. Pero sí es Dios. Y ya voy a explicar cómo se come eso. Ya voy a explicar cómo se come eso. Norma se echa a reír. No se preocupen que, mire, yo les voy a decir una confesión. Una confesión. Cuando yo era cristiano, estaba en ese campamento y salté hacia acá. Muchas cosas para mí cambiaron y la forma de estudiar la Biblia es una de las que cambió. Y una de las cosas que más me costó entender fue esto. Por la gran reverencia o por lo delicado del tema. Se los aseguro. Tengo que abrirles mi corazón y ser bastante sincero. Fue una de las cosas que más me costó. Pero el estudio en esta parashá me ayudó. Y Niurka dice, me perdí. No, tranquila, vas bien. Yeshua no es Dios, pero sí es Dios. Y ya yo voy a explicar con paciencia cómo se come esto que acabo de decir, que parece una cosa loca, te contradice. O sea, no, ya lo vamos a ver. Hace unos días, un primo que vive en Caracas me escribió por WhatsApp y yo le estaba explicando justamente este punto.
¿Ok? Lo primero que quiero decir es, ¿verdad? Lo primero que quiero decir es que para que tú puedas comprender esto, tenemos que comprender qué es ser Dios. Yo pregunto una cosa, ¿cuántos creadores existen? Vamos a leer un versículo. Escuchen bien. Vamos a buscar un versículo. Ajá, uno. Hay un solo creador. Así mismo es, un solo creador. Y escuchen esto. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice esto. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. One God. Un solo Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, aquí en las versiones de Reina Valera, dice Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua el Mesías, hombre. No dice Dios, dice hombre. Hombre. Yeshua el Mesías, hombre. Es tan importante entender esto porque cuando nosotros leemos Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice, Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai es nuestro Dios. Adonai Echad, Dios es uno. Uno y único, uno solo. Entonces, ¿qué es Yeshua? Porque hay versículos que dicen, en Romanos dice, Jesucristo es Dios. Vamos a buscar eso. ¿Dónde dice eso? Jesucristo es Dios. Y lo dice la Biblia, Jesucristo es Dios. Tengo un problema aquí en mi navegador. Se me instaló una cosa ahí rusa. Y no he tenido tiempo de acomodar. Ay, caramba. Romanos 9:5, ¿no? Dice esto. Dice, respecto de Mesías, de Israel, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne, escuchen bien, según la carne, 9:5. ¿De dónde vino Yeshua, mami? Según la carne, dice ahí. Vino Yeshua o vino Cristo, dice aquí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romano dice que el Mesías es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo se come eso? Él es Dios. ¿Saben que hay algo que entender aquí, no? Hay muchas cosas. La Biblia es como, o la forma de estudiar la escritura, es como tener plastilina. Creo que en inglés, Niurka, escríbeme si yo me equivoco. Creo que en inglés eso se llama pleito. La plastilina. Es como una goma con la que juegan los niños, que es de color, ¿verdad? Y entonces hay roja, hay blanca, hay marrón o negra, ¿sí? Hay distintos. Y si tú las juntas todas, ¿verdad? Haces una mezcla, una mezcolanza de colores. ¿Ok? Y plasticine. Me llama la ENA. Estamos ocupados. Entonces, realmente cuando tenemos esta plastilina, ¿sí? O plasticine, ¿ok? Plasticine. Mezclamos todo. Bueno, así es cuando yo estudiaba la Biblia en el Evangelio.
todo es una mezcolanza. Yo quiero explicar algo. En la escritura hay varias corrientes que tenemos que entender. Primera corriente es la corriente hebrea. Todos o casi todos los autores de los libros de la Biblia son hebreos o judíos. Todos. ¿Ok? Todos. No importa. Todos. Excepto Lucas, que no era judío. Pero todos han sido hebreos o judíos. ¿Ok? Luego tenemos una corriente que es la corriente de los griegos. Y todos aquí sabemos que los griegos eran los que hablan de la mitología griega, donde hay dioses, semidioses. De hecho, los Juegos Olímpicos, esa palabra olímpico, ¿de dónde viene? De Grecia, de Atenas. ¿Ok? Y se supone que él era un dios del Olimpo. Y de ahí fue que vino, eso me pasa, todo esto lo sé por ver Disney, cuando era niño. Veía a Pluto en los Juegos Olímpicos y explicaron todo eso. Entonces, ellos endiosaban a los seres humanos, los griegos. Así también los romanos. Pero vamos a ir a algunos diálogos judíos que están en la Biblia y nos vamos a dar cuenta que los judíos nunca trataron a Yeshua como Dios. ¿Ok? Así que un poquito de paciencia, anoten esto, les va a gustar. ¿Ok? Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice. Juan capítulo 3 dice. Por aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. ¿Ok? Este vino a Yeshua de noche y le dijo, atención a lo que le dice Nicodemo a Yeshua. Es decir, un maestro judío le habla a otro maestro judío, que en este caso es Yeshua, ¿sí? Y le habla en estos términos, en términos obviamente judíos. Y le dicen, rabí, que significa maestro, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios. Atención, no le dijo, sabemos que eres Dios. No le dijo, sabemos que eres Dios. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A alguien le está haciendo sentido? Sí. En el judaísmo, ¿sí? En el judaísmo no se ve, solamente hay un solo Dios. No hay un hombre que es Dios. ¿Ok? Vamos con otro diálogo. Vamos con otro diálogo. Rapidito. Vamos a avanzar rápido. ¿Cómo se llama Dios? Dice Alexander Cárdenas. Se llama Yud-He-Vah-Hei. Son las 4 letras en hebreos del nombre sagrado. Esas 4 letras tienen una pronunciación que nosotros aprendemos a no mencionarla para no profanar ese nombre. Porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, en el judaísmo, a Dios, ¿verdad? Sabemos que su nombre es Yud-He-Vah-Hei. Para no profanar el nombre, se ha utilizado esa palabra que dice Hashem, que significa el nombre. Es un enmascaramiento para no pronunciar y no profanar el nombre. Y cuando hay un Sefer Torah o estás en una sinagoga, se le tiende a llamar Adonai, que significa mi Señor. O sea, él está por arriba de mí, mi Señor. ¿Ok? Espero que se haya podido responder tu pregunta, Alexander. Gracias por preguntar. ¿Ok? Miren, hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 19. ¿Ok? Mateo 19, ya les digo específicamente, gracias por las donaciones. ¿Ok? Mateo 19. Hay una cuestión del joven rico, ¿no? El joven rico se acerca a Yeshua y le dice en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Le dice a Yeshua, maestro bueno. No, estamos hablando, Alexander, estamos hablando exactamente ese punto. Si Yeshua o Jesús es Dios o no es Dios. Y estamos explicando
Por eso es que es importante prestar atención. Estamos explicando la cosmovisión judía. ¿Ok? En el judaísmo solamente hay un solo Dios. ¿Ok? Leímos hace un ratito atrás en Primera de Timoteo, ¿sí? En Primera de Timoteo capítulo 2:5 hay un solo Dios, dice. Y un solo mediador. Y no es lo mismo Dios y mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, el Mesías, hombre. ¿Ok? Entonces en Mateo, estamos leyendo ahora, dice, entonces vino uno y le dijo a Yeshua, ¿ok? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le respondió Yeshua? Oye, sí, yo soy Dios. Él no dijo eso. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Son las palabras de Yeshua. ¿Alguien entiende aquí? ¿Alguien está comprendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Por favor, escríbanme en los comentarios si me van siguiendo. Déjenme saber que están ahí, que se está comprendiendo. Esto es muy importante para mí, para saber que lo estoy explicando bien. ¿Sí? Yeshua tiene aquí la oportunidad para decirle, sí, yo soy Dios. Y no, hace todo lo opuesto. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, Lulu Sanz está entendiendo. Mira, Niurka está entendiendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién se manifestó en carne? Take it easy. Don't worry. Be happy. Ya lo vamos a explicar. Si tienes paciencia, vas a gozar. ¿Vas a gozar? ¿Ok? Take it easy. En inglés, estate tranquilo, que lo vas a entender. ¿Ok? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Mira, son las palabras de Jesucristo. Alexander, son las palabras de Jesucristo. Él ha podido decir, sí, yo soy bueno, pero él no está diciendo eso. Él está diciendo, ninguno hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno? Solo Dios. Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Mira, ¿quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ok. Vamos ahí. Saber esto es un privilegio. Así es, Lulu. Es una de las cosas que más me costó a mí, sinceramente, aprender. Porque no es fácil. Después de estar creyendo como Alexander. Yo estaba en el punto de Alexander igualito. Y poco a poco, y por cierto, en esta parashá fue que empezó a abrírseme el entendimiento con respecto a esto. ¿Ok? Pero miren esto. Alexander, mira este argumento, este te va a gustar, Vamos a leer el libro de Juan, ¿sí? Vamos a leer el libro de Juan. Juan es un libro maravilloso. Y vamos a leer específicamente, ya les voy a decir. Mateo capítulo 4. Saludos, Edward. Escucha esto, Edward. Mateo 4. Dice el verso 1. El verso 1. Entonces Yeshua o Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Voy a repetir eso. Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué ocurrió en el desierto? Yeshua fue tentado por el diablo. 3 veces fue tentado. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible
que si Jesús siendo Dios es tentado por el diablo, Alexander, ¿puede ser Dios tentado? O cualquier persona que cree que Jesús es Dios, ¿puede ser Dios tentado? Estoy haciendo preguntas porque me han estado escribiendo un poco de versículos ahí como para contradecir, pero esto no va de contradecir, esto va de ir entendiendo la cosmovisión judía. Lulú dice, Él es el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Edward dice, no. ¿Puede Dios ser tentado? Vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. Yuge Bajei. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Correcto, Santiago 1:13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Voy a repetir eso. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Jesús es Dios y Jesús fue tentado, ¿cómo es posible que aquí diga que Dios no puede ser tentado por el mal? Hay algo aquí que está mal. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Jesús no es exactamente Dios como el Todopoderoso. Yo puedo seguir sacando argumentos. Miren, vamos a leer otro. Vamos a leer varios. Vamos a seguir viendo que esto está por toda la escritura. Porque ahí me dijeron, Dios fue manifestado en carne. Pero escuchen bien, dice manifestado, no dice se hizo carne. No es lo mismo. Dios fue revelado en carne, pero no es lo mismo. Atención. Me carga un poco loco aquí este navegador ruso que se me instaló. Es una cosa. Mañana no, pues mañana estamos en la piscina. El lunes lo arreglo, porque lo arreglo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué les parece? Y este va a ser el último ejemplo que voy a dar respecto de este. ¿Qué dice cuántos qué? No entiendo. Explícame bien a qué te refieres. 1 Corintios capítulo 15. ¿Ok? Dice específicamente, vamos a leer por aquí. Miren esto. Miren esto. 15, vamos a leer desde el verso 22. Dice: bueno, no, vamos a ir más para atrás. Verso 20. Mas ahora Cristo, o sea, el Mesías. Cada vez que yo lea a Cristo es el Mesías. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías o en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Luego el fin. Escuchen esto. Luego el fin. ¿Qué va a pasar al final de la película? ¿Sí? ¿Qué va a pasar al final de la película? Dice aquí: cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino al Dios y Padre? Yeshua, Jesús, Cristo, el Mesías. Va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Cómo que si Él es Dios se va a quedar autoentregar el reino ahí? No se va a dar, se paga, se da el vuelto. ¿Cómo es eso? No, Él reina, recuérdense,
Dice, su reino no tendrá fin, ¿sí? Pero ahora dice aquí, en el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, o porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa, y con esto nos va a dar pie a terminar los ejemplos y a pasar a lo siguiente. Dice, porque todas las cosas le están sujetas, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Vamos por 5,400 likes. Muchísimas gracias. Para hacer un tema controversial, no esperaba que estuvieran tantas personas y que estuvieran tan atentos. Dios sujetó a Jesús. O sea, exacto, Niurka. Dios le sujetó a Jesús la autoridad de todas las cosas. Ustedes no se dan cuenta que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Pero para que toda autoridad le haya sido dada, alguien se la tuvo que dar. ¿Quién se la dio? El Dios y Padre. Miren, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el apóstol Pablo, Rabino Saúl. ¿Ok? Él dice en Efesios, por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el mismo Pablo no dice que Jesús es Dios, bendito sea el Dios Jesús. No, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, tenemos a un Mesías. La pregunta es, ya estoy explicando de que Jesús no es Dios, pero ¿por qué yo le decía a Niurka, Jesús es Dios? Perdón, Jesús no es Dios, pero sí es Dios. ¿De dónde salió el tema de que Jesús es Dios como si fuera el Todopoderoso? Miren, eso salió, como dije al principio, de los griegos y de los romanos, que les gustaba endiosar a los hombres. ¿Ok? Les gustaba endiosar a los hombres. Y vamos a un ejemplo. En el libro de los Hechos, ¿ok? En el libro de los Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a comenzar en el verso 8, Alexander. Mira cómo los romanos sí creían que los hombres podían ser dioses. Porque ya vimos la cosmovisión en el judaísmo, la forma de ver a través de la Torá. En el judaísmo no hay dos dioses, hay uno solo. Hay uno solo. Pero ahora vamos a ver cómo los romanos veían las cosas de otra forma. Y está en la misma Biblia. Mira, Hechos 14, 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Ok? En lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Ok? Este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Y cuando lo oyeron los shaliahim o los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, o sea, deteniéndolos, ¿sí? Los estaban adorando
Sí, pero ellos se dan cuenta de que lo están tratando de idolatrar y dice, oye, deténganse, párense. ¿Sí? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se dan cuenta? En las ciudades del Imperio Romano, cuando veían a alguien que hacía señales, decían dioses en semejanza de hombres. Ni siquiera decían hombres en semejanza de Dios, sino dioses en semejanza de hombres. Nos han descendido y entonces querían ofrecerles sacrificio y adorarlos y darles un poco de pleitesía. Esos son los romanos. Esa es la visión romana. Entonces cuando tú ves a una persona diciendo que Jesús es el Todopoderoso, estás bajo el lente de Roma, no bajo el lente de Jerusalén. Porque el lente de Jerusalén, ¿sí? El lente de los que estudiamos Torá, ¿sí? El lente de los que estudiamos Torá, entendemos que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿O qué significa la palabra Cristo? La palabra Mesías o la palabra Cristo significa ungido. ¿Ok? Significa ungido. Pero para que haya un ungido, tiene que haber alguien superior que le unja. Ahora, ¿por qué si es Dios Yeshua? ¿O cómo es que Yeshua es Dios? Miren esto. Esto les va a gustar. Cuando nosotros leemos Éxodo, porque la sombra de la Torá apunta y nos descubre quién es Yeshua. Miren lo que dice aquí la Torá. Ya les voy a decir, Éxodo ya, un momentico aquí. Éxodo capítulo 7. Espero que todavía esté por ahí, Alexander. 7:1 dice: Hashem Adonai, el Eterno, dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón. Niurka, lo que pasa es esto, ¿no? A lo largo de la historia, las enseñanzas de las escrituras es una de las cosas que, ¿cómo se llama? Exacerban los ánimos de muchas personas. Digo, para yo poder llegar aquí a entender esto, que era algo que yo en el pasado no entendía, y por eso yo le tengo paciencia. Porque entiendo lo que es estar, ese tipo de posiciones las entiendo. Solo que, vaya, para yo poder entender esto, yo dije, bueno, o sea, tengo que empezar desde cero y comprender. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a eso. Hay gente que lo que está es dispuesto a rebatir y debatir y sostener. Pero en mi caso yo tuve que, un día dije, oye, si yo quiero de verdad aprender, voy a dejar de lado lo que ya sé, ¿verdad? Y voy a aprender como un niño, ¿verdad? Por eso nuestro santo maestro dijo, tienes que ser como un niño. De los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Entonces, digamos, yo ahora escucho a las personas con una mente más abierta. Soy más tolerante. ¿Sí? Y aquí estamos viendo el concepto de Dios, que por cierto no es dado por los hombres, es dado por Dios mismo. Mira, el Eterno dice, Éxodo, Shemot, es el nombre hebreo real de este libro. Éxodo capítulo 7 verso 1 dice, Hashem o Jehová, dice Reina Valera, dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios, yo te he constituido. O sea, y Aarón
tu hermano será tu profeta. ¿Ok? Bienvenido, Happy Age. Dice, soy ateo a mucha honra. No pasa nada, bienvenido. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y los atendemos bien, con amabilidad, con cortesía. Esto es maravilloso que ustedes estén aquí. ¿Ok? Pero el Eterno le está diciendo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora, ¿qué clase de Dios? Pregunto yo, ¿era Moisés Dios? Pero ¿por qué el Eterno dice, yo te he constituido Dios para Faraón? ¿Saben por qué? Así como Faraón era Dios de Israel, de Egipto, ¿verdad? Los egipcios lo veían como un Dios, Faraón. Y Moisés es un Dios sobre Faraón. El Eterno constituyó a Moisés Dios, así como dice mi mamá, así es. El Eterno constituyó a Moisés Dios para Faraón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que cada vez Moisés no era Dios, pero Dios dijo que Moisés es Dios para Faraón. Eso lo que significa es que cada vez que Moisés, el Eterno, lo enviaba a entrar a la presencia de Faraón, ojalá entendamos esto, porque si nosotros entendemos esto, se nos va a abrir la mente. Cada vez que Moisés abría la boca delante de Faraón, las palabras que salían por la boca de Moisés eran las palabras del Eterno, no las del hombre. Y cada vez que Moisés decía, mira, así dice el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo al desierto, camino de 3 días, para que me sirva. Y Faraón decía, no lo voy a hacer. Moisés le decía, el Dios de los hebreos dice, déjalo ir, porque si tú no lo dejas salir, he aquí mañana a esta hora habrá una plaga XXX. Faraón decía, no quiero dejarlos ir. ¿Y qué pasaba? Él creía que era Moisés, su amigo, el que estaba hablando. No, estaba hablando el Eterno. Cuando Moisés salía, acto seguido venía la plaga anunciada. La plaga que se había anunciado venía. ¿Y acaso Moisés podía hacer plaga? ¿Acaso un hombre puede hacer plagas? Pregunto yo aquí. No, las hacía Dios, porque Dios le había dado su propia autoridad a Moisés. Hay un principio que opera en todo esto. Hay un principio que opera en todo esto. Es el principio de agencia divina. Escucha esto, agencia divina. Dios se mueve en este mundo a través de agentes. Gracias porque vamos por 7,200 likes. ¿Ok? Si contesto eso, Edward, nos vamos del tema. Si contesto eso, nos vamos del tema. Y por aquí veo a un evangelista, Leonel Rodríguez, que me está haciendo una pregunta. Pero Leonel, llegaste tarde porque lo hemos estado explicando durante todo el live, pero pasito a pasito. O sea, pasito a pasito lo hemos ido explicando. Y ahora estamos explicando qué clase de Dios es Yeshua. ¿Ok? ¿Qué clase de Dios es Yeshua? Entonces, ¿sí? Entonces, el Eterno constituyó a Moisés Dios para Faraón. Cada vez que Moisés hablaba, era Dios quien hablaba. De hecho, en la serie hay un hechicero, ¿sí? Hay un hechicero que se llama Paser. Y él le dice a sus coterráneos, les dice, lo que no entienden aquí es que esto no es un duelo de dos líderes de dos pueblos. Esto es un duelo de dioses. Lo decía un hechicero, claro, el hechicero se mueve en el mundo espiritual, entendía lo que estaba pasando. Eso era todo. Entonces, Moisés fue constituido Dios. Hay muchas personas que han sido constituidas Dios. ¿Sabías algo? Cada vez que tú ayudas a una persona que es pobre, que es menesterosa, ¿sí? Cada vez que tú, digamos, ayudas a una viuda, a un extranjero que está pasando, Niurka, tantos inmigrantes que hay en Estados Unidos. Cada vez que tú ayudas a alguien,
¿sí? Edward, ¿cuántas personas cuando llegaste allá a la Florida te ayudaron? Esas personas que te ayudaron, era la mano de Dios ayudándote. Y ellos que te ayudaron a ti no se estaban dando cuenta que estaban ayudando a Dios también, porque Dios se hace llamar el Dios de la viuda, del huérfano y de los extranjeros. Entonces, cuando yo ayudo a alguien que está pidiendo una medicina o que está pidiendo comida porque no tiene que comer, ¿qué dice? Yo se lo estoy haciendo a Dios. En esa persona hay una chispa divina. Dios me lo va a retribuir a mí. Dios me va a bendecir por eso. ¿Sí? En el, ¿cómo se llama? Se me fue el hilo. Se me fue el hilo. Estaba diciendo que cada vez que tú ayudas a alguien en necesidad, en el Talmud se enseña que cuando tú ayudas a alguien que tiene una necesidad, digo, no una persona que se esté aprovechando de ti, no es lo mismo. Una persona que esté en clara desventaja, en clara necesidad, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy enseñando aquí la palabra sin esperar nada a cambio. ¿Qué tú crees que estamos haciendo? Dando, ayudando a las personas. Yo pudiera estar ahora paseando por ahí, disfrutando de la vida, pero estoy aquí compartiendo con personas, dando de lo que Dios a mí me ha dado, por gracia. Aquí hay personas que yo nunca les he visto el rostro, nunca he podido saludar personalmente y están aquí, Baruch Hashem, están aprendiendo. Algunos estarán con posición de resistencia, pero como quiera que sea, están escuchando. Bienvenidos a todos, desde sus distintas posiciones. Aquí los respetamos. ¿Ve? Yo he estado en esa posición de resistencia también, solo que me he dedicado un poquito más a estudiar. Eso es todo. No es que yo soy mejor, no. Entonces, yo aprendí que Moisés fue constituido Dios. Entonces, cada vez que una persona ayuda a otra, tú no te das cuenta que ha sido constituido Dios, la mano de Dios. Cuando tú ayudas a una persona necesitada, ¿qué estás dando tú? Vida. Y el único que puede dar vida es Dios. Nadie más. Solo Dios. Entonces, Moisés fue constituido Dios. Hay un término de Dios. Yeshua para el mundo es como Yosef, es Dios. El Eterno dice, le sujetó, Niurka, le sujetó a él todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno, así como constituyó a Moisés para Faraón en Dios, a Yeshua lo ha constituido Dios para el mundo, para todo aquel que cree en él. Él es la puerta. Por eso es que nosotros oramos en su nombre y las personas se sanan. Nosotros vemos una persona en necesidad y oramos por esa persona, aunque la tengamos lejos, o sea, y el Eterno hace un milagro. ¿Sí? El Eterno hace un milagro. Cuando hay manifestaciones de espiritistas, de demonios, oramos por esa persona en el nombre de Yeshua y como en ese nombre hay autoridad, los demonios se van. ¿Alguien lo está comprendiendo? ¿Sí? Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18. Con esto quiero cerrar, porque tenemos bastante tiempo aquí. Van a ser las 7 de la noche en Estados Unidos, la hora del este, 6 de la tarde. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 18, miren, verso 15. Escuchen esto, porque acabamos de hablar de que el Eterno constituyó a Moisés Dios para Faraón. Y escuchen qué dice Moisés. Escuchen qué dicen embajadores, exactamente, agentes. Pero un embajador no habla por su propia cuenta, porque habla por cuenta de su gobierno. Cada vez que el embajador habla, lo que el embajador dice es lo que dice el gobierno. Imagínense si en un país secuestran a un embajador. Eso es un crimen de guerra. ¿Ok? Miren, profeta, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti.
Esto lo está diciendo Moisés. Exacto, representa tierras ajenas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, está diciendo Moisés. Te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis. Voy a repetir esto. Deuteronomio o Devarim, capítulo 18, verso 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis. Pregunto yo, ¿de quién se está hablando aquí? ¿Quién es ese profeta que se dice, el Eterno les levantará profeta como yo? ¿Quién es? Escríbemelo en los comentarios, por favor, a ver si se entendió. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está escribiendo Moisés, te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis. ¿Quién es ese profeta como yo? Escríbemelo en los comentarios. ¿Quién es ese profeta como yo? Es Yeshua el Mesías. Ustedes ven que cuando exactamente Niurka, Jesús, Yeshua, dice Lulú, así es, Yeshua. Yeshua. Y aquí, Ustedes no ven que cuando se estaba bautizando apareció una visión que decía y una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Baruch Hashem. Dímelo. aquí dice en Juan 12, dice 44, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ajá. Y el que me ve, ve al que me envió. Así es. Dame esa cita. Juan 12, 44. Juan 12, vamos a leer Juan 12, 44. Eso está muy bueno. Está hablando Yeshua. Juan 12, 44 dice, Yeshua. Niurka dice, de ahí la confusión de que Jesús es Dios. Y es entendible que exista la confusión. Por supuesto que es entendible. Porque hay que entender el contexto en el cual se dicen las cosas. ¿Ve? Aquí yo lo que he expuesto hoy, yo he expuesto, y hay personas, por lo menos este muchacho Alexander que estaba por ahí, no sé si todavía estará, él está exponiendo la visión del cristianismo tradicional que viene de Roma. Yo creía eso, por eso es que yo lo comprendo, lo entiendo, y le tengo paciencia. Pero yo estoy explicando la escritura desde el punto de vista hebreo. Y cuando lo estudiamos desde el punto de vista hebreo, podemos ver primero una riqueza mayor, más profunda, y podemos ver las distintas versiones. Entonces, Niurka dice, depende del versículo que se lea. Exacto, depende del contexto que rodea el versículo. ¿Sí? Porque una cosa es, el cristianismo ve a Jesús como Dios todopoderoso, el creador. Pero Jesús no es el creador, él es creado. De hecho, nació de mujer. Nació de mujer. ¿Ve? Y a partir de que nació de mujer, es un ser humano como nosotros. ¿Ok? Nació de mujer, es un ser humano como nosotros. Si es un ser humano como nosotros, no es Dios, pero él se le asignó, Dios le asignó la autoridad del Dios mismo a él. No es lo mismo. No es lo mismo. Es cuando aquí estamos aprendiendo que es Dios, pero porque le fue asignada la autoridad. El Eterno le plació sujetar a él todas las cosas. Entonces, miren lo que dice Juan, que es un versículo que me dio mi mamá está aquí con nosotros, está Giovanna también. Sí. Juan 12, 44, ¿verdad? Sí. Dice, Jesús o Yeshua clamó y dijo,
el que cree en mí, no cree en mí. Atención. Me gustaría poder mostrarles esto aquí en pantalla, pero no puedo. La semana que viene vamos a estar en YouTube también, ¿ok? Y únanse a nuestro canal en YouTube, @JosíasDanielX, ¿ok? Pero dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Estamos leyendo Juan 12:44, ahora el 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sí, miren esto. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado, escuchen bien, Yeshua dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, fíjense cómo él se desmarca. El Padre que me envió, porque hay mucha gente que dice, hay un verso que dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Pero en qué sentido? ¿En que Yeshua es el Padre? No. En que Yeshua y el Padre están en una perfecta unidad. ¿Por qué? Porque Yeshua es absolutamente obediente. Y por lo tanto es una extensión del Padre. ¿Se entiende? Ahora dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Mami, ¿qué es la Torá? Vida eterna. El mandamiento de Dios, la Torá, es vida eterna. ¿Sí? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Shabbat Shalom para todos. Un gran abrazo. La paz y la bendición del Eterno estén con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Clarito, clarito, dice Niurka. Niurka, te queremos mucho. Shabbat Shalom. Lulú. Isabel, Jesús es nombre sobrenatural. Isabel, te voy a regalar algo antes de irme. Porque el nombre del Mesías no es Jesús. Y aunque mucha gente no se ha dado cuenta, Yeshua aparece en la Biblia Reina Valera. Y si me das un minuto o dos, te digo dónde aparece Yeshua como nombre en Reina Valera. Es un nombre escondido a simple vista, pero está. ¿Te parece? Sí, por favor, me dice Lulú. Isabel, está por ahí. Déjame saber si quieres saberlo. ¿Dónde está Yeshua? ¿Dónde está Yeshua? Déjame saberlo. ¿Sí? Mira, vamos a ir rapidito al libro de Hechos, capítulo 26. Verso 12, miren, es una, ¿cómo se llama esto? Es una defensa que está haciendo el apóstol Pablo o el rabino Saúl delante del rey Agripa, porque el apóstol Pablo está preso, es prisionero. ¿Sí? Miguel dice que si guardamos el sábado, por supuesto que sí, aquí estamos. ¿Ok? Sí, claro, es un hombre con poder, pero te voy a regalar algo, mira. Dice Hechos 26:12, ocupado en esto iba yo a Damasco, está narrando el apóstol Pablo, es su palabra, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí, escuchen esto, atención, el apóstol Pablo dice, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. ¿Qué está escuchando Pablo? Una voz que le está hablando en lengua hebrea. ¿Ok? Una voz que le está hablando en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo este diálogo es en hebreo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
La pregunta es esto. Si este diálogo se está llevando en hebreo, en lengua hebrea, ¿tú crees que dijo yo soy Jesús en español? ¿Qué dijo? Dijo Yeshua, no dijo Jesús, porque lo dijo en lengua hebrea. ¿Se dan cuenta que ese nombre está en la Biblia Reina Valera y no es cuestión de prestar? Así es, dice Isabel. Baruch Hashem, se comprendió. Ese es el punto. Exactamente, ese es el punto. Es el punto. Dice por aquí alguien. Mira, un último comentario, Isabel. Si en el nombre de Jesús, que es el nombre, digamos, gentil en el mundo que se le ha dado al Mesías. Recuerda que estamos hablando en esta parasha de Safená Panea, Joseph. Su nombre real es Joseph, nombre hebreo. Nombre egipcio, Safená Panea. Joseph es la sombra de Yeshua. Yeshua tiene un nombre egipcio, Jesús. Jesús es el nombre egipcio de Yeshua. ¿El nombre hebreo cuál es? Yeshua. Tú lo llamas Jesús, te hace caso. Pero si tú lo llamas Yeshua, se ha dado cuenta de que alguien le ha reconocido. Ha conocido su verdadera identidad. Baruch Hashem. Por aquí están diciendo, yo dejé de observar el sábado cuando me enteré que no debemos guardar el sábado del calendario gregoriano, ya que no es el mismo sábado del principio. Bueno, te voy a decir una cosa. Si sigo estudiando aquí, nos vamos a dar cuenta de algo. Luis Carlos dice, no, lo importante son las intenciones del corazón. Bueno, hasta cierto punto, cuando te estás acercando al Eterno. Así es. Y eso es muy bueno, tu intención. Cuando tú te acercas con fe, Él te va a recibir. ¿Sí? Él no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Él acepta un corazón contrito y humillado. Pero una vez que Él nos acepta, que Él nos adopta, que Él nos trae a su casa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos poco a poco que ir creciendo en Él, ¿ok? Ir creciendo en Él. Y entonces tú dices, el nombre no importa en qué lengua se dice. Bueno, esto, claro que importa. ¿Cómo no va a importar? Mira, en temas legales, si tú estudias en la universidad con un nombre toda la carrera que no es tu nombre, al final el título va a salir en ese nombre y no en tu nombre real. ¿Y tú crees que es importante o no es importante? Y si te encuentras con un tío que te da una herencia y aparece tu nombre real, ¿tú crees que te van a llamar por tu sobrenombre o por tu nombre real? Entonces, ¿cómo que no es importante? Absolutamente importante. Absolutamente importante. Y tú dices, estamos hablando de Dios, no de mí. Pero por supuesto, ¿y tú crees que los demonios responden a intenciones? Responden a legalidad. Si no fuera por legalidad, ¿para qué vino a morir Cristo? Para tener derecho legal. Nosotros tenemos derecho legal para sacar demonios en el nombre de Yeshua, porque Él fue el que murió y resucitó. ¿Cómo no va a ser importante? Por supuesto que es importante. ¿Sí? Por supuesto que es importante. En cuanto al sábado, la legalidad no importa. Ah, bueno, o sea, ya estamos de espalda a los datos, eso es otra cosa. Con respecto al sábado, fíjate algo, el Shabbat no es el sábado. Voy a decirte esto. El Shabbat no es el sábado. Por ahí está Miguel, ¿todavía estás? Déjame saber si todavía estás. El Shabbat no es el sábado, porque el Shabbat es el día de reposo. ¿Ok? Y hay Shabbat que no son el sábado, pueden ser miércoles, pueden ser jueves. Cada festividad, por ejemplo, en Pesach, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Sukkot, en el ayuno de Yom Kippur, esos días son Shabbat altos. Se conocen Shabbat altos porque son Shabbat de la festividad. ¿Ok?
Y por lo menos en nuestro caso, Baruch Hashem, que tenemos un negocio y no dependemos como empleado de nadie, el Eterno nos ha hecho libre en ese sentido. Y por cierto, estamos enseñando a personas a construir sus negocios en internet. Si quieren unirse, digamos, a mi academia, eso es otro tema, pero enseñamos a personas a construir negocios en internet para que sean libres. Pero en nuestro caso, esa libertad, nosotros hemos aprendido que la libertad que Dios nos da es para servirle a Él. Entonces, cuando un Shabbat toca un miércoles o un viernes o un martes, cualquier día que no sea el Shabbat regular de la semana, nosotros servimos al Creador, dejamos de trabajar, ¿sí? Dejamos de trabajar y servimos al Creador. Porque para eso es la libertad. La libertad es para servirle a Él. ¿Qué le dijo el Eterno a través de Moisés a Faraón? Deja salir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Entonces el Eterno quiere hacernos libres, pero para que le sirvamos a Él. ¿Ok? Si no hay más preguntas por ahí, Shabbat Shalom para todos. Oye, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes, una bendición, de verdad que sí. Deseo que el Eterno en esta semana que está comenzando en minutos, ¿sí? En minutos comienza ya la semana regular. A cada uno de los que nos están viendo, el Eterno les bendiga, les dé paz en el hogar. Hay muchos hogares que no tienen paz, que están peleando el esposo con la esposa, los hijos contra los padres. Nosotros les pedimos al Eterno que les dé paz en el hogar, ¿sí? Que el Eterno les dé una buena paranasá tová, se dice en hebreo. Quiere decir un buen sustento, que el que no tenga trabajo pueda conseguir un buen trabajo, ¿sí? Que el Eterno le prospere. Que el Eterno les traiga refugio Sheleima, sanidad a todas aquellas personas que realmente están pasando por situaciones de salud complicadas. ¿Okay? Que el Eterno les bendiga, les dé sanidad en los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel, el mundo, nuestro Santo Maestro. Así que desde Maracaibo, Venezuela, les envío un abrazo. Bendiciones, Shabbat Tov, muy buena semana. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Creador a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde vamos a estar compartiendo y comentando la parashá semanal. Y por cierto, únanse a nuestros canales en Telegram, @raíces hebreas para todos. ¿Okay? Así que un gran abrazo, bendiciones. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.